De acuerdo al caso propuesto que nos dispone calcular el promedio a partir de las notas de un estudiante, vamos a realizar lo siguiente. En primer lugar, vamos a crear nuestra carpeta ubicada en este caso en el volumen F, y para ello vamos a designarla de la siguiente manera. En mayúsculas se denominará colegio. Luego damos a la carpeta seleccionar para poder trabajar en dicha carpeta. Segundo, vamos a hacer el checklist del software que tenemos instalado. Ante todo, necesitamos verificar algunas extensiones. Por ejemplo, la extensión de C#, que va a ser útil en el desarrollo de nuestra aplicación. Asimismo, algunos snippets que van a facilitarnos el código. De la misma manera, tenemos que hacer una verificación por la línea de comandos con control-ñ para verificar si tenemos el software instalado de la manera correcta y en el futuro evitar incompatibilidades, ¿no? Entonces verificamos que tenemos más allá de la versión 2.1, entonces podremos trabajar con normalidad en nuestra carpeta colegio para crear nuestra aplicación MVC. Entonces iniciamos con lo siguiente. Vamos a digitar .NET New MVC debido a que ya conocemos la estructuración de las carpetas. De manera automática y por default se crea la carpeta modelos, la carpeta views y la carpeta controles. Entonces vamos a trabajar en primer lugar con modelos. Vamos a crear una nueva clase de C# denominada alumno. Alumno va a tener los atributos propios de un estudiante que nos permitirán en este caso calcular el promedio respectivo. Como se visualiza, en ciertas ocasiones esto no crea de manera automática. Para ello necesitamos cerrar la aplicación y nuevamente abrirla. Nuevamente vamos a crear alumno y le damos Enter. En esta oportunidad de manera automática ya ha creado la entidad, ¿no?, que va a representar los datos del estudiante. Para ello vamos a registrar qué lógica de negocio vamos a manejar, ¿no?, al alumno. Como se visualiza acá son ciertos requerimientos que necesitamos para la creación, entonces le damos a aceptar y luego seguimos creando. Entonces necesitamos lo siguiente. En primer lugar necesitamos un código. Para ello este código va a ser del tipo entero y vamos a denominarlo código. Y para tener acceso a dicho dato vamos a colocar los getters y los setters respectivos. Luego el siguiente atributo que vamos a necesitar, en este caso, vamos a simplificarlo mediante prop y tab. Este atributo sería el nombre del estudiante. El nombre va a ser del tipo string, debido a que es una cadena de texto. Luego vamos a necesitar las notas. En este caso, como regla de negocio, se está especificando que sean 4 notas. La primera se va a denominar PC1, sucesivamente las siguientes van a ser la PC2, asimismo luego de ella va a venir la PC3 y finalmente vamos a necesitar la PC4, ¿no? Todo ello especificado como regla de negocio para calcular el promedio. Y ese promedio necesita ser almacenado dentro de un atributo. Entonces vamos a designar según el tipo flotante debido a que una división entera, en este caso entre el número de datos, podría resultar un flotante, un decimal. Entonces necesitamos en este caso almacenarlo en una variable flotante. Sin embargo, necesitamos como lógica de negocio especificar cuál sería el identificador respectivo que nos va a permitir acceder al dato. Para ello vamos a colocar key antes de dicho dato. Asimismo, en los otros atributos que también nosotros como regla de negocio estamos especificando que sean requeridos, vamos a colocar require. De manera sucesiva vamos a colocar en los otros atributos que necesitamos que sean requeridos. En este caso serían todas las PCs, porque si una de ellas faltara no se estaría calculando en este caso de manera correcta el promedio, ¿no?, del estudiante. Luego no necesitamos que el promedio sea en este caso del tipo requerido debido a que va a depender de lo anterior. Entonces acá visualizamos que nos está mostrando ciertas sugerencias. Para ello vamos a incorporar Assistant Component Data Annotation, Component Model Data Annotation como sugerencia. Luego de ello seguimos a guardar y ya estaría especificado las reglas de negocio en nuestra clase alumno. Luego de ello necesitamos una representación de la base de datos. Para ello vamos a crear una nueva clase C# denominada colegio
Para identificarlo mejor sería colegio DB. De manera automática, el namespace colegio.models hace la simplificación. De esa manera, la herencia a la clase DBContext. De esa manera visualizamos que nos hace la sugerencia de algo, entonces control más punto vamos a importar a la clase using Microsoft Entity Framework Core. Luego de ello vamos a necesitar especificar el primer campo, que en este caso sería un campo del tipo dbset, y dentro de ello vamos a especificar nuestra entidad creada anteriormente, que sería alumno. Y nuestro campo que va a representar dentro de la base de datos sería alumnos. Para ello, nuevamente vamos a abrir los getters y los setters para poder tener acceso a los datos. Luego de ello, vamos a realizar la siguiente especificación, ¿no? Mediante el constructor, en este caso que sería public colegio db, vamos a especificar lo siguiente. En este caso, a través de dbContext options, para ser más específica, vamos a registrar los siguientes. Nuestro tipo de dato, en este caso, la clase, para ser más específico, colegio DB, va a pasarse en este caso dentro de la opción seleccionada dbContext Options, siguiendo la siguiente nomenclatura, la cual nos va a permitir tener la creación de la base de datos como tal y que se esté instanciando, ¿no? De esa manera. Entonces, luego de ello, abrimos y cerramos corchetes y de esa manera ya habíamos creado la representación de los datos, ¿no? En nuestra carpeta modelos. Luego de haber especificado nuestras reglas de negación, nos vamos a dirigir en este caso a nuestra carpeta controladores. Nuestro controlador, que sería la puerta entre el acceso a los datos que representan el modelo y los requerimientos, ¿no? del usuario a través de las vistas que se van a ver. Entonces vamos a diseñar qué requerimientos en este caso podría tener un usuario. Visualicemos lo siguiente. En este caso no necesitamos lo siguiente, entonces vamos a borrarlo. El index sí, porque va a ser una vista general que vamos a necesitar. De manera automática visualizamos que también se ha heredado la clase controller, ¿no? En este caso, de manera automática. Entonces, ante todo, nosotros necesitamos realizar, ¿no? En este caso, el acceso a los datos, para que funcione el acceso de los datos. En este caso, necesitamos declarar a nuestra base de datos como un atributo denominada colegio DB con esta nomenclatura, -DB. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque seguidamente el constructor, en este caso de home controller, va a recibir lo siguiente. Va a recibir en este caso a la instancia de colegio DB denominada C. Entonces, cuando .NET va a leer lo que se ubique en este caso o se esté pasando por el home controller, lo va a ejecutar de manera automática. Entonces .NET va a detectar que estos parámetros se está insertando una clase y por ello se va a inyectar una instancia del tipo colegio DB. Para ello necesitamos realizar lo siguiente. Vamos a colocar que DB almacene a esta instancia que se le está pasando como parámetro, ¿no? Luego de ello, de esa manera se va a grabar el atributo de manera privada, ¿no? Como se especificó anteriormente. Y de manera, que no va a producir ningún error después, ¿no? En la creación del código. Entonces, después de ello vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar, en este caso, en nuestro índice colocar qué lógica de negocio, en específico qué lógica de negocio que se ha reproducido anteriormente, vamos a mostrar a través de un acceso a los datos. Para ello vamos a crear una variable denominada alumnos. Alumnos, en este caso, porque ya hemos inicializado y creado nuestra base de datos y lo estamos lanzando a través de una clase, ¿no? Que lo representa, sería la siguiente representación, alumnos.toList. Vamos a poder
mostrar los datos que contiene, ¿no? En este caso, nuestra clase de alumnos. Luego de ello necesitamos lo siguiente, que retorna en este caso la vista correspondiente a alumnos, ¿no? Luego de ello vamos a necesitar lo siguiente. También se va a invocar una acción denominada public del tipo dato y action result. En este caso se va a denominar registro. Registro lo que va a mostrar sin parámetros va a ser la vista. Va a retornar la vista cuando por primera vez no haya ningún dato. En este caso, no haya ningún dato. Esa es la primera vista. Sin embargo, con la misma especificación denominada registro, pero esta vez vamos a pasarle un parámetro. Este parámetro va a ser en este caso del tipo de alumno. Esto va a ser lo que le diferencia del anterior. Y es aquí donde vamos a colocar, en este caso, lo que necesitamos, ¿no? Para los promedios. Entonces, pero para verificar que nuestros datos, en este caso, vengan desde un posteo y no de otra manera, vamos a necesitar, en este caso, colocar lo siguiente. http post. Es para verificar que los datos vengan de un posteo, ¿no? Únicamente. Entonces, dentro de registro vamos a colocar lo siguiente. Preguntamos si es que el modelo es válido. Entonces se va a reproducir lo siguiente. Si el modelo es válido, vamos a crear una variable del tipo prom, una variable temporal, y vamos a inicializarla con este valor por defecto. Luego vamos a hacer en este caso el cálculo respectivo. Prom a lo siguiente. A las 4 notas vamos a sumarlas en primer lugar. A punto, vamos a obtener en esa manera todos los atributos para poder hacer su suma correspondiente. A las 3 PCs en este caso especificadas, PC3, y finalmente a punto la última PC, PC4. Luego de ello se corresponde hacer la división, pero como es un tipo de dato flotante, vamos a colocar 4.00f. Asimismo, en este caso, para asegurarnos que el dato resultante cubra todas las expectativas de ser un dato flotante, vamos a hacer el casteo respectivo del tipo flotante. Luego colocamos, en este caso, punto y coma para cerrar la sentencia. Luego, una vez que tenemos esto calculado, vamos a almacenar en la variable que anteriormente habíamos creado, promedio, dentro de nuestra clase alumno, lo almacenado en la variable temporal prom. De esa manera ya estaríamos guardando los datos. Asimismo, para asegurarnos que estos datos vayan después a nuestra clase que representa la base de datos, vamos a colocar lo siguiente. db.add, en este caso el objeto, que es nuestro alumno. Luego, de la misma manera, dbit, para asegurarnos que los datos estén guardando, con lo siguiente, save changes. Luego de ello, lo que va a retornar si es que nuestro modelo es válido, en este caso, es una redirección mediante lo siguiente, redirect to action, y ello a qué nos va a retornar o a qué nos va a redirigir. En este caso sería al index, que es nuestra vista, ¿no? Por defecto. En caso no sea válido, bueno, vamos a pasar finalmente por una vista, y la vista nos va a mostrar los datos, ¿no? En este caso, los datos que ya estarían almacenados. Luego, de esa manera se especificarían los requerimientos, ¿no? Para el presente ejercicio. Continuando con la lógica de negocio, vamos a dirigirnos al Store App. Para ello vamos a, en este caso, hacer la representación de la base de datos y vamos a digitar lo siguiente. Ante todo, necesitamos hacer algunas importaciones después de que nosotros llamemos en este caso, ¿no? A nuestra representación de la base de datos mediante colegio db. En este caso podemos visualizar que nos marca un error
debido a que todavía aún no se reconoce, ¿no? No se ha inicializado. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar la primera importación en este caso mediante lo siguiente. Using nuestra carpeta, que sería colegio. En este caso el modelo, ¿no? La carpeta de los modelos. Luego vamos a seguir con lo siguiente. Using Microsoft.Entity Framework Core. Ambas importaciones van a ser dispensables a continuación para lo que vamos a especificar. Entonces, nuestro objeto, en este caso, vamos a realizar la siguiente inicialización, ¿no? Mediante el siguiente comando. Vamos a colocar, como se observa, no aparece por defecto Use MySQL. Es por ello que todavía no hemos, en este caso, llamado al paquete de origen. Para ello vamos a digitar lo siguiente ante todo. Mediante la terminal, control ñ, vamos a cerrar la aplicación, luego control ñ. Entonces vamos a digitar lo siguiente. Antes que todo necesitamos habilitar nuestras aplicaciones del servidor web. Luego lo cerramos. Nuevamente vamos a colocar en este caso el paquete, ¿no? Vamos a digitar lo siguiente en este caso. .NET add package pomelo.entity, en este caso framework core.mysql. En estos momentos lo que estaría haciendo es la importación del paquete que nos permite en este caso usar la base de datos de MySQL. En estos momentos se está visualizando que el siguiente paquete no existe con los marcos del proyecto. Para ello vamos a verificar cuál sería la inconsistencia. Vamos a digitar lo siguiente, sería .NET add package, en este caso sería pomelo.entity framework core.mysql. Le damos enter. Se estarían en este caso haciendo las importaciones respectivas. Esto suele tomar ciertos minutos hasta que pueda hacerse una restauración adecuada, o también puede ser segundos, ¿no? Entonces ello vamos a visualizar cuando acá al objeto hagamos la referencia use y ya nos permita, en este caso visualizamos utilizar en este caso la propiedad use MySQL. Luego de ello lo que vamos a proceder a realizar en este caso respectivo sería hacer la cadena de conexión, ¿no? Use MySQL. Dentro de ella vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar en este caso el servidor, en este caso server, va a ser localhost. Luego de ello vamos a necesitar especificar en este caso nuestra base de datos, database, va a denominarse colegio. Colegio, nuevamente vamos a seguir colocando otros datos. El tipo de usuario en este caso va a ser el usuario, el administrador, ¿no? Root, y en este caso no va a asociarse una clave por defecto, por ello este campo se encontrará del tipo vacío. Luego cerramos esta cadena de conexión colocando punto y coma. En este caso, nos está indicando, ¿no?, qué es lo que se ha introducido, ¿no?, en la cadena de conexión. Verificamos que todo esté escrito de manera correcta. Luego de ello vamos a visualizar que, si bien es cierto, esto nos permite redirecciones, cuando nosotros corramos la aplicación puede que nos limite, ¿no?, a usar uno de los puertos de localhost. Entonces vamos a comentar en este caso para no tener inconsistencias. Dejamos también debajo use static files para archivos estáticos como son imágenes, y la ruta por defecto, ¿no?, que va a ir al index y al controlador. Entonces de esa manera ya estaría especificado lo que va a ir en nuestro startup. Por un tema de creación vamos a dirigirnos en este caso a nuestra carpeta shared, debido a que por defecto tendría que mostrarse esta clase privacy, pero vamos a hacer el cambio y vamos a colocar registro, ¿no? Cuando se visualice dentro del menú
este menú ya no va a tener la nomenclatura, ¿no?, de privacy, sino registro. Es el cambio respectivo que vamos a hacer para evitar en este caso que haya incompatibilidades en el futuro, ¿no? Entonces podríamos visualizar cómo va quedando nuestra base. Ante todo hacemos una construcción para verificar que no haya incompatibilidades en el código. Y en estos momentos nos mostraría, ¿no?, la compilación ha sido correcta. Luego vamos a comenzar colocando lo que va a ir en nuestro archivo HTML, en este caso index, con el modelo, ¿no? En este caso, el modelo va a recibir a la lista invocada, en este caso, la clase alumno. Visualizamos, en este caso, que estamos trabajando en la sintaxis HTML para facilitar, en este caso, lo que va a digitarse de manera posterior, ¿no? Entonces, en este caso va a ser nuestro registro de notas, ¿no?, el encabezado que va a colocarse. Nuevamente, para emplear código C# y visualizar que no tenemos ningún error, vamos a regresar a la sintaxis del Razor, en este caso, y colocamos lo siguiente: for each. Entonces va a recorrer este for each por cada ítem dentro del modelo, en este caso, y va, en este caso, a mostrar los datos, ¿no? Nuevamente vamos a regresar el código HTML. Va a ser del tipo párrafo. Vamos a colocar lo siguiente, ¿no? En este caso vamos a requerir a través de item punto, ¿cuál era la variable especificada? En este caso era código. Para ello nosotros también quisiéramos anteponer, en este caso, para que cómo se va a mostrar nuestros datos, ¿no? Vamos a colocar código, 2 puntos, y luego ya vendría el ítem. Asimismo vamos a seguir con el mismo atributo, ¿no?, de un párrafo. Esta vez ya no vamos a mostrar el código, sino vamos a mostrar el nombre del estudiante, y tal y como lo hemos designado dentro de la clase se va a colocar acá. Luego vamos a hacer la referencia, en este caso, a la primera PC, y asimismo esta se va a nomenclar de la siguiente manera: PC1. Como verificamos por regla de negocios, tenemos en este caso 4 PCs. Entonces solo nos disponemos a cambiar lo que se va a mostrar, ¿no?, en la vista, en este caso index, después de que ya se registren datos: PC3 y luego la PC2. Finalmente nosotros queremos que se muestre de manera ya estipulada a través de un H2 el promedio. Nuevamente hacemos referencia a dicho texto que va a contener. En vez de llamarse PC4 se va a denominar promedio. Promedio, y va a ser referencia a la variable, en este caso, promedio. Luego que hemos realizado dicha verificación, vamos a acudir a registro. ¿Y qué va a ir en registro? Ustedes se preguntarán. Va a ir lo siguiente, ¿no? En este caso, tal y como especificamos en el index, aquí se va a hacer un recorrido, ¿no?, a lo largo de toda nuestra lista. Para acá lo que vamos a necesitar insertar es nuevamente el modelo. Sin embargo, no hacemos referencia directamente a la lista, sino en sí a la entidad alumno. Vamos a necesitar cambiar al código de ACP Razor para facilitar, ¿no?, la sintaxis de C#. Entonces vamos a comenzar con en este caso, con un formulario. El formulario, antes que todo, va a recibir a la misma hoja, ¿no? En este caso va a hacer la misma redirección a la misma hoja luego de que procesemos los datos. Entonces vamos a utilizar código C#. Sería ACP action, y va a redirigirnos, ¿no?, a la misma hoja, en este caso registro, el mismo archivo. Asimismo, como habíamos estipulado como regla de negocio, la única forma de acceder a estos datos va a ser mediante el método, y va a ser mediante un posteo. No hay otra forma, debido a que ya lo especificamos en el Home Controller de esa manera, ¿no? Luego de ello vamos a colocar nuevamente HTML para crear 5 divs aproximadamente. 5 divs, los cuales dentro de todos ellos se va a almacenar lo siguiente: la información, en este caso requerida, ¿no?
Vamos a comenzar primero, ante todo, con una validación. Esa validación va a permitir verificar que todos los campos estén completos, tal y como se especificó, ¿no? Como regla de negocio. Asimismo, en caso uno falte, lo que nos va a mostrar a continuación va a ser, en este caso, el requerimiento de qué dato falta. Entonces, continuando con la lógica de negocio, vamos a estipular lo primero que desearíamos visualizar, ¿no? Dentro del formulario. Va a ser un código. En este caso, vamos a digitar este código. Para ello vamos a solicitar un input. Un input, en este caso, que nos permita, en este caso, cerrar, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Continuando con la lógica de negocio, entonces vamos a digitar lo que necesitamos que el usuario ingrese. En este caso sería el código. Continuando con la lógica de negocio, vamos a pedir lo que el usuario necesite ingresar aquí. Entonces vamos a utilizar para ello un input. De esa manera el usuario va a poder registrar los datos que son requeridos, ¿no? Para hacer posteriormente los cálculos del promedio. Vamos a ayudarnos en este caso de la nomenclatura que ya tiene. En este caso sería código. Sucesivamente vamos a utilizar el otro div para digitar otro dato. En este caso sería el nombre. El nombre también está especificado para que el usuario lo registre. ¿Y cómo hemos grabado? Lo hemos grabado como nombre, ¿no? Al momento de hacer los requerimientos en el alumno. Asimismo, vamos a nuevamente copiar esta parte del código y vamos a dirigirlo acá. Otro dato que se va a pedir sería la PC1 y tenemos que grabarlo según el mismo tipo de dato, ¿no? Entonces, sucesivamente tenemos hasta 4 PCs. Esas 4 PCs han sido requeridas para el cálculo posterior del promedio. En este caso se especifica, ¿no?, que el promedio no va a ser solicitado, pues que es un cálculo, ¿no? Un cálculo es el que se va a realizar después de haber digitado estos datos. Luego de ello vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Vamos a pedir en este caso y vamos a acceder a que estos datos se guarden mediante un botón. Y van, en este caso, a visualizarse como registrar. Justamente abajo de ello. Vamos a colocar también un div para verificar en este caso que esté alineado, ¿no? Un div antes del botón. Asimismo vamos a cerrar la etiqueta, tal y como se visualiza acá, abajo de este botón. Luego de ello, de esa manera ya quedaría especificado lo que va a ir tanto en registro como... Y lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la primera migración de nuestros datos mediante lo siguiente: .NET Migrations, .NET Migrations, en este caso add, y vamos a colocarle, ¿no? Va a ser en este caso bd initial, sería nada más la nomenclatura, y vamos a darle en este caso enter. En este caso lo que se estaría es creando de manera automática la representación, ¿no? Como se visualiza, ya se habría creado en este caso de manera automática todas las columnas, incluso se está especificando cuál sería la llave primaria y todos los datos que en adelante vamos a hacer visualizados, ¿no? Van a ser visualizados dentro de la base de datos, y si es que vamos a ejecutar algún cambio que quizás necesitamos agregar, ¿no?, algún campo más, va a hacerse mediante esta terminal colocando lo siguiente, ¿no? .NET Migrations add y agregamos algo. Luego de ello, para verificar la integridad de los datos, vamos a colocar lo siguiente: .NET en este caso Database Update, para verificar que todos los cambios sean, en este caso, se realicen, ¿no? Una vez que se haya realizado toda la inserción, podríamos ya verificar mediante .NET Run la ejecución del código. Colocamos .NET Run para verificar
¿qué estaríamos visualizando? Esperemos unos segundos nada más y vamos a realizar la prueba respectiva. En este caso visualizamos el registro de notas. Cabe mencionar también visualizar qué es lo que estaría sucediendo dentro de la base de datos. Para ello vamos a digitar lo siguiente, ¿no? Localhost phpMyAdmin. Como se visualiza, sí se ha creado la base de datos, asimismo los alumnos, los cuales tienen los siguientes campos: el código, el nombre, la PC1, la PC2, la PC3 y la PC4. Asimismo, luego del cálculo se va a almacenar en promedio el promedio del alumno para poder después mostrarlo. Entonces hacemos el registro correspondiente. Vamos a colocar el siguiente código: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre va a ser María. Su primera PC obtuvo 12, luego obtuvo 13, luego 14, luego nuevamente 13. Registramos dicho dato. Lo que se visualiza a continuación es lo siguiente, ¿no? El código, el nombre, ambas PCs y el promedio general que obtuvo. Entonces, nuevamente nosotros queremos registrar otro dato. En este caso vamos a ingresar no el mismo código, sino uno sucesivo, en este caso 7. Y vamos a colocar Pablo. Pablo obtuvo las siguientes notas. Para verificar que se esté registrando los decimales, vamos a colocar números los cuales no nos propicien un número par. Entonces, más ahí disculpen 18. Vamos a verificar, ¿no? En este caso, ¿qué estaríamos visualizando? Estamos visualizando que Pablo obtuvo un promedio de 14,5. Entonces, sí se está registrando los decimales. Y como se visualiza, se está mostrando de manera ordenada. Si anteriormente digitamos el código 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego viene 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y vamos a comprobar si es que nuestra base de datos se está almacenando dicha información. Para ello vamos a refrescar el código y verificamos en colegio. Y efectivamente en colegio se están mostrando los registros, ¿no?, que están grabados. De esa manera estamos comprobando que nuestra aplicación funciona. Y eso sería todo lo especificado, ¿no?